Tommy Hearns era un verdadero espectáculo, con su poder puro, knockouts devastadores y una presencia que infundía miedo en sus oponentes. Simplemente se colgaba el gran derechazo ahí y lo atrapaba. A pesar de ser uno de los pegadores más electrizantes del boxeo, su récord contra los otros 4 reyes cuenta una historia diferente. Una sola victoria, dolorosas derrotas y, después del retiro, deudas masivas, afirmaciones controvertidas y una inesperada caída. ¿Cómo un boxeador que alcanzó tales alturas pudo caer tan bajo? Respondamos esa pregunta. Bienvenido al lado oscuro del boxeo, donde desvelamos todos esos secretos que este increíble pero aterrador mundo quiere mantener enterrados. Empezamos. Thomas Hitman Hearns no fue simplemente un boxeador destacado, fue un vendaval humano. Fue el primer pugilista en conquistar campeonatos mundiales relevantes en 5 divisiones distintas, un miembro del Salón de la Fama del boxeo y un especialista del knockout capaz de fulminar a sus rivales en un instante. Además, integró el icónico grupo conocido como los 4 Reyes, junto a Hagler, Leonard y Duran, 4 titanes que se enfrentaron sin esquivar retos ni inventar pretextos. Protagonizaron duelos memorables que marcaron una era y dejaron claro quién mandaba en el ring. Y aunque Hearns se aseguró un sitio en la historia del boxeo, su camino estuvo lleno de obstáculos. No era un prodigio dotado por la naturaleza, sino un muchacho espigado de Tennessee, cuya apariencia recordaba más a un jugador de baloncesto que a un combatiente. Entonces, ¿qué lo llevó a convertirse en uno de los golpeadores más temidos de todos los tiempos? Para entenderlo, hay que retroceder hasta los inicios de su vida. Nacido en Grand Junction, Tennessee, era el más joven de 3 hermanos del primer matrimonio de su madre. Pero el entorno no era fácil. Tras un nuevo matrimonio, su madre tuvo 6 hijos más, y cuando esa relación también fracasó, quedó sola criando a los 9. Esa lucha ya era enorme, pero el destino reservaba más para Tommy. A los 5 años, su madre decidió mudarse con toda la familia a Detroit, Michigan, ciudad que daría forma al futuro de Hearns. Allí, Emanuel Stewart abrió las puertas de un gimnasio en un sótano desgastado, que luego sería conocido como el legendario Kronk Gym. Desde que Tommy cruzó ese umbral, su vida tomó un rumbo distinto. Antes de dar el salto al profesionalismo, Hearns ya había amasado un récord amateur impactante: 155 victorias contra solo 8 derrotas. A los 19 años se impuso en los National Golden Gloves como peso superligero, algo que sorprende considerando que terminó compitiendo como peso crucero. También fue elegido como el mejor boxeador amateur nacional de ese año. Era evidente que había talento, aunque ni siquiera Stewart imaginaba hasta dónde llegaría. Con su altura de 1,85 metros, su cuerpo delgado y su apariencia poco ortodoxa para un boxeador, no parecía alguien destinado al éxito. Pero una vez bajo la tutela de Stewart, fue moldeado para convertirse en una máquina de knockouts. Y el resultado fue rotundo. No solo fue campeón, sino que se transformó en la primera gran estrella del Kronk Gym, catapultando su prestigio y allanando el camino a futuras generaciones. Una vez profesional, Hearns no solo ganaba peleas, las arrasaba. Encadenó 28 triunfos sin derrota, noqueando a sus primeros 17 adversarios. Para cuando alguien logró llevarlo a la decisión de los jueces en su pelea número 18, su reputación como pegador temible ya estaba establecida. Su primera oportunidad mundial llegó contra José Cuevas, un campeón mexicano que dominaba la división welter desde hacía 4 años. Hearns no solo lo venció, lo demolió con un knockout técnico en el segundo round. Así, nació un nuevo monarca. Ese año fue elegido boxeador del año por la revista Ring y parecía imparable. Defendió su título 3 veces antes de chocar con un obstáculo de nombre Sugar Ray Leonard. Tenía a Leonard contra las cuerdas, pero no logró sellar la victoria. De haber resistido en los momentos finales, tal vez la narrativa de ambos habría sido distinta. Tras su primera derrota profesional, Hearns regresó con 3 victorias y luego apuntó a un nuevo campeonato. Enfrentó a Wilfred Benítez, maestro de la defensa y 3 veces campeón mundial. Luego de 15 rounds exigentes, Hearns se llevó el título Super Welter del CMB por decisión mayoritaria. Era campeón en 2 categorías, pero su golpe más contundente aún estaba por venir. El combate que lo enfrentó a Roberto Durán fue promocionado como Malicia en el Palacio. Y no decepcionó. El Caesars Palace de Las Vegas fue testigo de una paliza inesperada. Durán, tras perder con Hagler en peso medio, bajó a Super Welter para intentar arrebatar el cinturón a Hearns, pero por primera vez en su carrera, fue noqueado. Por esa victoria, Hearns recibió por segunda vez el galardón de la revista Ring como el mejor del año, una hazaña que lo colocaba entre los más grandes. Sin embargo, en el boxeo, la gloria es efímera. Tras una actuación dominante, llegó su enfrentamiento con Marvin Hagler.
Pese a su historial de campeonatos y knockouts memorables, esa pelea lo definiría no por el triunfo, sino por la derrota. La contienda es legendaria, pero después surgieron rumores. La noche anterior, Hearns habría recibido un masaje en las piernas. Stewart se indignó, alegando que eso debilitó su base. ¿Pudo un simple masaje cambiar el rumbo de una pelea icónica? Nunca lo sabremos. Después del combate con Hagler, Hearns se ausentó casi un año. Volvió ante James Black Gold Schuller, a quien venció para conseguir el cinturón de la NABF. Trágicamente, Schuller falleció en un accidente 7 días después. Como gesto de respeto, Hearns devolvió el título a los padres del difunto. A pesar de la derrota con Hagler, seguía siendo campeón super welter para Ring y CMB. Ascendió a semipesado y conquistó el título del CMB venciendo a Denis Andris. Luego bajó a mediano para destronar a Juan Roldán y convertirse en campeón mundial en 4 pesos. Pero la suerte cambiaría contra Iran Barkley, un oponente poco esperado que lo noqueó en el tercer round, en una de las sorpresas más impactantes del boxeo. Lejos de rendirse, Hearns se alzó meses después con el primer cinturón supermediano de la OMB al vencer a James Kinchen, haciendo historia al ser el primero en conquistar títulos en 5 divisiones. Pasaron casi 8 años hasta que llegó su esperada revancha con Sugar Ray Leonard. Nada lo detendría, ni siquiera la terrible noticia de que su hermano había sido arrestado el mismo día de la pelea por un homicidio ocurrido en la casa de Tommy. Bob Arum, el promotor, se encontró con una reacción fría. «Esto no me va a afectar», dijo Hearns. La audiencia lo sintió. Estaba listo para saldar cuentas. Aunque Leonard podría haber ganado, aquel combate cerró el capítulo de los 4 reyes para Hearns. Pero su historia en el ring aún no finalizaba. Recuperó una versión del cinturón semipesado venciendo a Virgil Hill, en lo que muchos consideran su última gran actuación. Incluso después de tantos años, siguió sumando logros, ganando los títulos NABF, WBU e IBO de peso crucero. Aunque estos no eran campeonatos mayores, el hecho de que lo lograra con casi 90 kilogramos, habiendo iniciado en 66 kilogramos, era casi inédito. Con el tiempo, la edad cobró su precio. Barkley le quitó su cinturón semipesado en una segunda pelea, y en su primera defensa del título crucero de la IBO, fue vencido por Uriah Grant. Parecía el final, pero quedaba una pelea más. En su combate número 67, venció por nocaut técnico a Shannon Landberg en el 10º round, y finalmente colgó los guantes. El manejo financiero no era su punto fuerte, o mejor dicho, era demasiado eficiente gastando. Para 2010, apenas 14 años tras su retiro, tuvo que subastar sus recuerdos de boxeo para conseguir $500,000 y saldar deudas con el fisco. Lo describió como la pelea de mi vida, pero esta vez los guantes no servían. Vendiendo objetos de valor sentimental como sus batas, pantaloncillos y guantes de combate, también tuvo que desprenderse de su clásico Chevy 1957, su Harley personalizada, 3 botes y su colección de vehículos todoterreno. De lo más alto en el boxeo, cayó a una ruina económica. Y no fue solo su economía la que generó controversia. Tras el fallecimiento de Marvin Hagler en 2021, casi al cierre de la pandemia, Hearns escribió en Instagram que el exboxeador había sido hospitalizado por la vacuna contra el COVID. Sin pruebas ni fuentes, la afirmación encendió las redes. Aunque borró la publicación rápidamente, el daño estaba hecho. La familia de Hagler tuvo que desmentir la relación con la vacuna y, de hecho, ni siquiera se sabe si fue vacunado. Difícil imaginar mayor desatino en un momento de duelo. No fue su único tropiezo. En otra ocasión fue arrestado, acusado de agredir a su hijo de 13 años durante una discusión. Dejando de lado su vida privada, su legado en el cuadrilátero es indiscutible. Miembro del Salón Internacional de la Fama del Boxeo, protagonista de una de las épocas doradas del deporte y autor de batallas inolvidables contra los otros reyes. Aunque solo logró una victoria oficial frente a ellos, estuvo a punto de vencer a Leonard 2 veces y su duelo contra Hagler quedó grabado como un clásico absoluto. Fue el pionero en ganar títulos en 5 categorías, campeón mundial en 6 ocasiones y, sorprendentemente, también monarca en peso crucero. Todo partiendo desde su inicio como un delgado welter. Su estilo fue particular y, aunque no fue impecable dentro ni fuera del ring, si hablamos de respeto, Tommy Hitman Hearns sin duda se lo ganó. ¿Y tú? ¿Eras de los que apoyaban a Hearns entre los 4 reyes? ¿O estabas con Leonard, Hagler o Duran? ¿Qué opinas de su vida tras el boxeo? Muchos han caído más bajo, pero perder $500,000 tras haber ganado 40 millones, eso definitivamente es difícil de justificar. Pero hasta aquí este viaje al pasado. Nos vemos en un siguiente vídeo.